Buenas, buenas, buenas. Acá estamos de nuevo en otro episodio del podcast La voz de tus proyectos. Bueno, hoy quiero hablar de algo que me parece súper flash, pero a su vez me intriga, a su vez me genera como algún tipo de resquemor y quiero contarles un poco mi recorrido con esto. Que quiero decirles que me di cuenta que es bastante más amplio que el de muchas personas. Quiero hablar de inteligencia artificial y quiero hablar, en definitiva, de la crisis de la productividad. Vamos a ver a dónde nos termina llevando esta conversación. Bueno, producto de un espacio que estoy armando que se llama Academia Makers, que tiene que ver con este nuevo espacio que conglomera a las personas que hacemos cosas, ¿no? Que estamos gestando emprendimientos, proyectos, transformaciones personales, decidí que una columna de todo este espacio que estoy armando va a hablar de inteligencia artificial. Y no va a hablar de inteligencia artificial tipo erudito, sino alguien que la está usando y que está aprendiendo y que se genere un debate, un foro, un enriquecimiento. Porque ese es el ADN, el Zeitgeist de esta época y que me parece que hay que meterse. Bien, hoy voy a hablar de inteligencia artificial, una de las dos clases que ya subí y que mañana ya va a estar disponible en el espacio, son sobre inteligencia artificial. Y un poco empiezo a contar y a generar claridad y datos, pero la verdad es que yo estoy utilizando inteligencia artificial hace más de 2 años. Diferentes tipos de inteligencias artificiales, sí, y en los últimos 3 meses estoy metida muy profundamente en el uso de la inteligencia artificial desde la mirada de procesos y productividad. Quiero saber qué trae esto y cómo esto puede afectar nuestras nuevas formas del hacer. Por eso, en este espacio, el Academia Makers me parecía que era el espacio de contribución más interesante en donde este tema puede ser debatido, incluso generado desde no solo una cuestión que yo estoy viendo de que se fomenta el uso, sino el cómo, ¿no? Y cuál es un poco la posibilidad de hoy y las transformaciones del futuro de esto, que parecen ser gigantes. Y también, como un punto súper relevante en nuestro liderazgo personal, los tiempos acelerados de esto. Les cuento que hace casi 2 años, porque empecé paulatinamente, ya que trabajo en áreas de productividad, a sumergirme en algunos procesos con inteligencia artificial que, entre paréntesis, todos la estamos usando, aunque no lo sepamos, porque muchas de las plataformas, algoritmos, etcétera, ya lo tienen incorporado. Pero yo lo empecé a usar a conciencia. Y eso es un poco el viaje que yo quiero traer y qué me gustó, qué no me gustó y bueno, sí, una exploración capaz personal y contextual de este momento, pero me dijeron el otro día que era muy enriquecedor mi camino y dije, bueno, yo tengo que hablar de esto. Bien, lo primero que quiero es un poco pasar en limpio algunos de los criterios que como tuve que armar la clase, me obligué a informarme, me obligué un poco a plantearme, que es justamente el gradiente, ¿no?, de inteligencia artificial que puede estar siendo usado hoy en día, ¿sí? Entonces, ¿qué es una inteligencia artificial desde su vocación, desde su definición? Es como el objetivo de crear unas máquinas o frameworks, ¿no? Estructuras de trabajo o de hacer que sean capaces de realizar tareas que requieran una inteligencia humana, ¿no? Entonces, es esta lógica de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el reconocimiento de patrones, el aprendizaje, la toma de decisiones es algo que hoy la inteligencia artificial está proponiendo nuevas formas de llevarlo a cabo. Ahora, esto no es nuevo.
en los años 50 ya se encuentran los avances recientes, ¿no? De este aprendizaje, digamos, profundo que tiene que ver con la réplica, ¿no? De esta manera humana de hacer las cosas, ¿no? El estudio sobre la manera en la que procesamos información y esta profundidad, los preliminares de las computadoras, etcétera, ya empezaban en función de crear, ¿no? Estos frameworks capaces de realizar tareas que requieren algún tipo de inteligencia humana. Entonces, obviamente, de lo más rudimentario a lo que existe hoy, que encima tiene un nivel de velocidad, ¿no? Que a nuestras psiques los desafía claramente. Después, otra cosa que descubrí al crear esta clase que armé para Academia Makers es definir tipos, ¿sí? Definir como una inteligencia artificial, llamémosle limitada o débil, ¿no? Que está orientada a tareas específicas o automatismos específicos, que simplifica muchas veces procesos si esto está bien realizado desde este frame, ¿no? Desde esta estructura en donde se hace. Una inteligencia artificial fuerte o general, ¿no? Que tiene como una hipótesis, una capacidad de realizar algún tipo de tarea cognitiva humana. Y después está, digamos, para mí un flash, esta superinteligencia como un concepto futurista que aún se explora como en teoría, pero que, por ejemplo, no sé, en 2001, Odisea del Espacio, spoiler alert, ¿no? Nos plantea esa posibilidad. Y estamos hablando de algo que tiene casi 40 años, ¿no? De lógica. Pero ya con un conocimiento, ya casi con 25 años de conocimiento de esta búsqueda de que las inteligencias artificiales o las famosas computadoras, ¿no? Como espacio que habilita, ¿no? A la inteligencia artificial, puedan tomar decisiones por nosotros, ¿no? Y ese desafío. Así que tanto el mundo dentro de lo digital y el mundo de lo filosófico han explorado esto con suficiente tiempo como para que hoy no nos tome por sorpresa. Eso es lo primero que a mí me gustaría plantear, diciendo, no es sorpresa que hoy tengamos esta realidad, ¿no? Se habla que cuando se plantea, ¿no? De alguna forma, 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, hay una revolución digital, ¿no? Que es, después de la revolución industrial, una revolución que cambia paradigmas, cambia, digamos, lógicas y cambia, por otra parte, la manera en la que nos relacionamos con todo el ser humano, ¿no? O sea, lo físico, lo vincular, ¿no? Aquí tenemos un tema y yo en este recorrido voy a ir trayéndote algunas otras cosas. Bueno, la superinteligencia hoy es un concepto futurista, pero que hoy ya lo podemos pensar, ¿no? De hecho, podría traer algunos episodios del cine como Minority Report, en donde hay una manera de, a través del análisis de patrones, se puede generar un espacio de precrimen, ¿no? Y empieza a ver todas las lógicas y desafíos que podemos llegar a tener con este tipo de frameworks, ¿no? Con este tipo de estructuras de respuesta. Ahora, este futuro también nos requiere desde la mirada, ¿no? No es solo la inteligencia artificial, en algún punto es una creación humana, ¿no? Entonces, es el momento ahora en el que nos involucremos en pos de definir, ¿no? Y sí, la ética se va a hablar un poco en esta conversación. ¿Cuál es el panorama actual de la inteligencia artificial? Bueno, hay un impacto global, cross, a muchísimas industrias y cross
a la economía global, a los negocios, los emprendimientos, los proyectos, todo. Los contratos, las empresas y las cuestiones individuales tienen esto incluso hoy en día como un diferenciador, pero en muchos casos con muy poca claridad. Yo creo que esto con el tiempo se va a pulir un poquito más porque, bueno, las cosas están cambiando, ¿no? A ver, situémonos un poco en el tiempo. Avances recientes. Hubo un aumento en la capacidad de procesamiento, ¿no? De los modelos de inteligencia artificial más sofisticados, como podría hablar de ChatGPT 4, ¿no? Y el nuevo formato que cambió hace poquito, ¿sí? Y también en el desarrollo de una inteligencia artificial más generativa, ¿sí? Esto es un contexto de semanas y que cada semana nos puede desafiar con nuevos cambios. La verdad es que este panorama hoy, con estos nuevos cambios, ha empezado a dar unas respuestas que son mind blowing, ¿no? Son realmente que te flashean y que vos decís, bueno, a ver, esto cambia algunas cosas. Ahora, volvemos al cómo se llegan a esos resultados y volvemos al cómo estamos haciendo algunas cosas hoy, ¿no? ¿Qué estamos viendo como valioso y qué jerarquizamos, ¿no? Entonces hoy las tendencias, ¿no? Es hablar de responsabilidad y ética frente a la utilización de la inteligencia artificial. Por otro lado, el peso de automatizar, ¿no? Algunas tareas en sectores claves, creo que es súper relevante. Y de alguna manera, la inteligencia artificial multimodal que combina texto, imagen, datos, ¿no? Bueno, me parece que es un poco este cross en donde la inteligencia artificial también se expande porque toma data y crece, ¿no? Y mejora a través de esta nueva información. ¿Cuáles son las principales inteligencias artificiales? Bueno, no sé, hay sitios en donde todos los días hay nuevas inteligencias o inteligencias como súper aplicadas porque se van entrenando, ¿no? Y bueno, hay de aprendizaje, hay de, por ejemplo, bueno, en definitiva es aprendizaje automático, ¿no? Que genera frameworks, ¿no? Estas estructuras de armado del hacer, por ejemplo, para modelos de aprendizaje profundo, ¿no? O para el aprendizaje supervisado y no supervisado, como un tutoraje, ¿no? Y análisis de datos, incluso minería de datos, ¿no? Eso es algo que el aprendizaje y todo lo que en ese sector, bueno, un montón que se está laburando ahí, por eso atentos los que tenemos esta vocación docente en mirar esto y mirarlo 360, ¿no? Porque tengo colegas que están como negados con esto, tengo alumnos que lo están usando y que es una realidad y está en nuestro campo de acción y nos obliga a mirarnos distinto. Yo digo nos obliga porque yo soy la primera que agarró y empecé a hacer un posgrado en justamente esto, ¿no? O sea, enseñanza superior y tecnologías, porque requerimos ser el campo de la transformación que queremos ver que suceda en las aulas, ¿no? Entonces, alguien lo tiene que hacer. Es cierto, fui la única que lo hizo de mis colegas, pero muchas veces soy así. Así que, bueno, entiendo que es parte de mi ADN y de mi manera de investigar la realidad y llevarla adelante, ¿no? En ese diferencial. También hay un procesamiento del lenguaje, ¿sí? Que se llama NLP, ¿no? En donde, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Y otros utilizan en la generación de texto y empiezan a explorar la cuestión de los sentimientos y un poco la estructuración de la conversación, ¿sí? Esto es súper interesante porque todavía está en una reelaboración y es cada vez más impresionante, ¿no? Creo que un ejemplo de eso es Perplexity, ¿sí? Bien, otra cuestión es todo lo que tiene que ver por
la generación computarizada de imágenes, videos, detección de objetos. Creo que acá también hay algo ético a mirar, pero en algún punto hay un juego magnético de la imagen y las capacidades tan rápidas de generar a creaciones virtuales. Después tenemos la inteligencia artificial conversacional. Y esto es también un flash porque estamos hablando de, por ejemplo, plataformas como ChatGPT, pero bueno, Watson, ¿no? El Microsoft Bot Framework, ¿no? Ofrecen soluciones para, por ejemplo, la atención al cliente o servicios interactivos. Entonces, de alguna manera, el caudal de todo lo que son conversaciones puede ser como filtrado hasta que exista otras formas. ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, en muchos casos ese filtro termina siendo el fondo y nunca hay una transición o puente hacia otro tipo de circunstancias y eso produce muchísimas frustraciones. Estas frustraciones no son inocuas, ¿no? Porque la gente ya no sabe si habla con personas o con algoritmos y empieza a no ser humana, ¿no? O sea, pierde esa calidez, ese contacto, y este es un factor que me parece relevante que lo contemplemos. Por otra parte, hay muchísimas maneras de integrar estas inteligencias y obviamente las áreas en las que yo detecté que está haciendo de mucho auge, obviamente es en la salud y es maravilloso ver cómo a través de esta educación de las inteligencias artificiales hay diagnósticos asistidos por inteligencia artificial, hay detección de enfermedades mediante el análisis de imágenes o en esta velocidad de procesamiento dan opciones para el trabajo médico que a lo mejor, bueno, sin duda, la práctica y el know-how está en el médico médica en liderazgo, pero puede generar algún tipo de asistencia que, no sé, está dando muy buenos resultados, sobre todo en los entornos en donde, bueno, no es tan fácil hoy las nuevas enfermedades y el dinamismo de algunas enfermedades que se están teniendo. Por otra parte, finanzas, ¿sí? Finanzas en los algoritmos que tienen que ver con análisis de riesgos, trading, bolsa, etcétera, como así en la detección de fraudes, ¿no? Porque es tan rápido, ¿no? El procesamiento y detecta patrones. Obviamente, acá hay, o sea, alguien que plantea, ¿no? ¿Qué se detecta? ¿Cómo se detecta? Y después un análisis en algún punto. Acá hay un tema ético muy importante y bueno, obviamente las áreas de finanzas lo están trabajando. Quienes fueron, digamos, colegas míos en uno de mis trabajos me han comentado cómo ya hace varios meses esto forma parte de su diaria y cómo todavía están, digamos, lidiando con la rigidez de algunas miradas, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto requiere una observación en algún punto de cómo. Vamos a mis dos áreas súper tocadas y las que me siento muy dueña y parte, que es el retail, en donde sin duda el retail tiene áreas muy plomizas como optimización de inventarios, ¿no? Comportamiento del cliente, el business analysis, ¿no? Y también el marketing que de alguna forma necesita ser revisado urgentemente, ¿sí? Y esta cuestión de tener tus datos y tener tus perfiles, que también hay algo muy ético ahí a revisar de cómo saben tantas cosas y cómo, ¿no? Van detectando y metiéndote un poco en la cabeza, ¿no? O sea, eso es lo que me han dicho mucha gente, ¿no? Como que detectan mis patrones y ya saben que yo voy a querer esto, ¿no? Entonces está este marketing personalizado que está ya están las grandes empresas, está probándose y dando muy buenos resultados. Nuevamente acá la ética y el análisis de cómo lidiamos con esto me parece súper acertado. Y vamos con la educación, ¿sí? Justamente es uno de los que más estoy trabajando, igual que el tema productividad.
cómo podemos ajustar, ¿no? En plataformas de aprendizaje adaptativo, personalización del aprendizaje, inteligencia artificial para tutorías virtuales. Estoy trabajando con eso. A veces de hecho, tengo un ChatGPT personalizado de la versión paga, que es mi ayudante en mis cursos, al cual le tiro la información. Estoy contando algo que después les voy a contar cómo me fue con esta experiencia. Me he tomado muchísimo tiempo en poder volcarle información y en función de eso a veces es como que chateo con mi ayudante en función de que me traiga mis casi 20 años de experiencia, al cual fui como reduciendo y metiendo en su memoria para que me pueda responder un poco con incluso ejemplos, casuística, libros, etcétera, y yo pueda de alguna forma mejorar y desafiar el cómo se hacen las cosas hoy en las aulas de una universidad pública en la que estoy, ¿no? Sí, hace 20 años, es una locura. A mí todavía me desafía decirlo, ¿no? Me siento una señora, ¿no? Una doble señora. Bueno, ¿qué más decirte de la inteligencia artificial y un poco, bueno, contarte llevando ejemplos, ¿no? Para mí hay un beneficio muy claro que puedes llegar a plantearte, más allá de una curiosidad o de una potencialidad. Yo creo que tenemos tres cuestiones. ¿Hay un aumento de eficiencia? Sí, porque considero que hay tanto estímulo que poder tomarse un tiempo de tener un solo lugar enfocado desde determinada información, si lo haces desde esta lógica, yo creo que te puede servir muchísimo para que tengas esto, ¿no? Como tus asistentes. Creo que hay una reducción de costos porque alguna de estas tareas que son medianamente repetitivas, se hacen más rápido y sabemos que funcionan. Y digo reducción de costos y lo llevamos siempre a un tema de costo económico y creo que no, creo que tiene que ver con costos también de tu tiempo o de tu foco, ¿no? Y que de esa forma y a través de la dinámica, ¿no? Digamos, persona humana que lo cranea, que lo piensa, inteligencia artificial como una herramienta, persona humana que lo dirige, modifica, actualiza y ajusta, yo creo que acá hay un combo maravilloso. Y en algunos casos, una creatividad que uno puede llegar a activar con respecto a sus servicios y productos, ¿no? Y de hecho, eso a mí me generó una nueva mirada y un nuevo aprendizaje sobre mis ofertas, ¿sí? Creo que lo más complicado de esto es desafíos éticos y de privacidad. La verdad es que no tenemos idea de qué pasa con todo lo que estamos colocando acá, quién lo lee, cómo lo lee, etcétera, cómo esto pasa en este mundo bastante mercenario de todo. La verdad es que también algunas cosas hay que ponerlas en caja. Por otra parte, todas estas inteligencias artificiales tienen sesgos, ¿sí? Y estos sesgos uno los tiene que tener muy claro y desde nuestra humanidad y desde nuestro pensamiento crítico, no creer, sino desafiar y pulir y ajustar y traer nueva información. Por eso, bueno, hablo justamente de que hace meses que estoy trabajando en determinada cuestión. Y sin duda va a haber un impacto en nuestra forma de hacer, en algún punto de la empleabilidad. Creo que hay que llevarlo a las canchas, ¿no? Hay que llevarlo a las aulas, hay que llevarlo a nuestras cosas en las que hacemos. Y el tercer pilar de este desafío es la regulación. ¿Sí? Pero si no conocemos, si no lo entendemos, si no sabemos cómo funciona, no le vamos a poder pedir a nuestros estados seguridad y regulación, porque si dependemos solamente de las empresas que generan esto, yo creo que estamos todos en una situación de fragilidad y vulnerabilidad.
hablo con conocimiento de causa, ¿no? O sea, en el sentido de que la vengo usando hace 2 años. Por otro lado, he hecho cosas que no podía resolver de otra manera, entre comillas, como incluso cuestiones de seteos de mi sitio web. Yo mi sitio web lo hice con una inteligencia artificial. No solo reducí costos, porque tengo 2 sitios web, ¿sí? Tengo 2 emprendimientos, no solo hice una reducción de costos, tiempos y formas, sino que está divino. Estoy muy contenta de todo lo que resolví. Y la inteligencia artificial me ayudó a ver errores, irlos resolviendo, y que no sé si ustedes están acostumbrados a eso, en general es muy engorroso, temas no solo de programación, sino de seteo, etcétera. Bueno, y me ayuda a resolverlo, y no, es una de las cosas de las que más me fascinó, y para mí fue mi mejor aliado, ¿no? Entonces acá yo creo que tenemos que pensar en el corto plazo y el largo plazo, pensar en estas tendencias emergentes, ¿no? La inteligencia multimodal, la inteligencia artificial responsable, los avances en la ética y la mirada, ¿no? de estos modelos, ¿sí? Y empezar a hacernos responsables y no solo mirar para afuera, sino hablar de buenas prácticas, ¿sí? Personales y con respecto a dónde interactuamos, ¿no? Y ponernos como líderes también de qué sociedad queremos crear, en donde también se respeten los derechos y los valores humanos, ¿no? En todos los órdenes, ¿sí? Entonces, me parece interesante, para ir cerrando, ¿no? A lo que a lo mejor tenés ganas de escuchar, hablar de la productividad, ¿no? Yo creo que está mi aprendizaje revolucionándolo absolutamente en algunas áreas que tienen que ver con la automatización de tareas administrativas. En algunos casos hay herramientas maravillosas que tienen limitaciones en sus versiones gratuitas, pero si uno puede empezar a sumar con esos pagos, yo te digo, es como si contrataras un asistente, literal, ¿sí? Optimización y gestión de tiempo, sí, desde la conciencia, y a veces yo he visto que no es la gestión de tiempo que a mí me gusta dar, ¿sí? O sea, nos sirve para lo que yo llamo la etapa de diagnóstico, ¿sí? Y generar como un nivel de eficiencia, pero es pequeñito. No sirve para el liderazgo, al contrario, puede ser un poco pesado. En la casuística con la que yo vengo viendo y trabajando con mis mentees, ¿sí? Con las personas a las que mentoreo. Pero me parecen súper interesantes, ¿sí? Yo siempre les planteo un liderazgo en su gestión de tiempo, una mentalidad sobre nuestros recursos valiosos como el tiempo y la eficiencia desde una mirada humanizada, ¿no? O sea, esas por lo menos mi mirada sobre este tema. Ahora, estoy enamorada de Notion, ¿sí? Con su inteligencia artificial y cómo me maneja. Yo soy señorita 25, digamos, webs abiertas, ¿no? Yo soy 50 proyectos al mismo tiempo, digo, 2 emprendimientos, 2 podcasts, esto, lo otro, o sea, manejo volúmenes muy grandes y bueno, me ayuda un montón Notion con su inteligencia artificial y el Notion como plataforma. Amo. Y después, bueno, tenemos estas otras herramientas que incluso mejoran la manera en la que escribimos los textos de los posteos, del newsletter, estoy ahora preparando unas editoriales para un sitio web, ¿no? Y de repente, bueno, me pongo, bueno, ¿cómo reformulo esto? No lo hace por mí, lo hago yo desde mi determinación. En muchos casos, yo a través de una inteligencia artificial me grabo, porque me es más fácil hablar que escribir, y en función de eso empiezo a trabajar, ¿sí? Así que, nada, la transcripción a texto de las grabaciones para mí es uno de los pilares de mi productividad, porque si la quiero escribir, me hago un nudo. Ahora, si me siento a hablarlo y sobre ese texto lo relaboro, lo ajusto, etcétera, nada, yo en ese sentido me siento, al menos al momento de hoy,
como muy acompañada con esta lógica. Para el ordenamiento del multiproyecto me ha servido bastante. Y por otra parte, bueno, todo lo que es la grabación, edición de reuniones de videos, como puede ser Otter o Readme o Opus, ¿sí? Opus Clip, creo que ahí he ganado una manera súper interesante. Bueno, para ir cerrando posta, te quiero dejar algunos tips. Y por otra parte, decirte que muy interesante la experiencia que yo estoy viviendo hoy de hacerlo en comunidad, porque la verdad que es valiosísimo y bueno, la comunidad que nos estamos metiendo en esto empieza a ser una bomba. Lo primero que te digo que para utilizar la inteligencia artificial en productividad, comiences identificando una área en donde la inteligencia artificial puede generar un impacto significativo y que empieces a laburar con eso, porque uno necesita adaptar su forma de hacer y educar a la inteligencia artificial. Segundo, ChatGPT, por ejemplo, que es como la más usada o la que veo que la más usan, en su versión gratuita necesita un protocolo, ¿no? O sea, no es como Google, ¿sí? Que hace como un barrido, sino que le tenés que dar como inputs de lógica. Están por todos lados este tema de los prompts, pero hay una manera de hacer. Bueno, yo a la gente de la Academia Makers les voy a pasar un poco todo esto porque me parece que quiero que lo empiecen a hacer y que sea súper valioso. Bien, que integres progresivamente a tu realidad la inteligencia artificial en algún punto para hacértela más fácil es mi recomendación de corazón sentida y además porque creo que en un futuro la inteligencia artificial va a formar parte de todos nuestros procesos en la medida ética en la que lo resolvamos. Que aproveches la automatización para bajar tu carga mental y aplicar a las tareas en las que das realmente valor. Es una de las máximas de mis espacios de transformación en mentoring, así que nuevamente acá la traigo. Y después personaliza, amigate, ¿sí? Y busca la manera de incorporarlo desde la forma en la que para vos, yo te contaba que a mí me cuesta escribir, bueno, encontré una manera de que ese límite sea desafiado. Bueno, a vos a lo mejor es al revés. Bueno, veamos qué te pasa y cómo podés utilizar algo que te la haga un poco más fácil. Después, mantén la privacidad y seguridad en tu mente constantemente. Temas de información sensible y que lo hagas en espacios robustos y donde haya encriptación de datos, desde ya. Y cada tanto, analiza, mira, fíjate cómo está funcionando, optimiza, porque si bien esto es una máxima para todo, con las inteligencias artificiales, los cambios y todo, creo que eso nos puede dar muchísima más info. Bueno, me extendí un poco, pero es un tema súper interesante, importante, va sin edición, así que nada, sale rapidísimo. Espero que haya sido contribución para vos. Es un re tema, lo vamos a seguir charlando, este general. Después en otros espacios voy a estar hablando de todas las herramientas que uso, que son más de 22, ¿sí? En diferentes procesos y en los que en los últimos meses empecé a hacerlo desde mi rutina y el cual en algunos puntos me hizo volver a sentir muy potente en el valor que yo doy. Y ese es el cierre con el que yo quiero dejarte. Hecho con ética, con responsabilidad, desde una utilización de conocimiento de la herramienta, pero donde hay un humano, herramienta, humano, yo creo que estamos ante un cambio de paradigma gigantesco con lógicas en las que tenemos que plantearnos como usuarios y como referentes de la sociedad que queremos crear. Muchas gracias por estar del otro lado. Este es un nuevo episodio de La Voz de tus Proyectos de Mind the Arc y la Academia que está estrenando nuevos espacios. Cualquier cosa, déjanos tus comentarios, seguirnos en redes y en el canal de YouTube. Besos.